Buenos días para todas y todos. La Ley 1996 de 2019 y su intención ética es el tema que me ha correspondido abordar esta mañana en el marco de este majestuoso Congreso Colombiano de Derecho Procesal que nos enorgullece a todos. Saludo con especial gratitud al maestro Jairo Parra Quijano, baluarte de estas gestas académicas y promotor de las trazas investigativas y científicas de la justicia procesal. En igual sentido, extiendo mi cortesía a sus directivos y demás miembros del instituto, a mis compañeros ponentes y a la comunidad foral que se vincula virtualmente desde todas partes del mundo a este inmejorable espacio. En este intento de brindar una fundamentación teórica sobre los nuevos derechos, como lo expresa magistralmente Miquel Ezesta, procede contrastar la autonomía de los sujetos a los que se dirige la acción benefactora de un Estado protector y la teleología de la Ley 1996 de 2019. Se trata de ser consonantes con un movimiento originario de la persona moral que Paul Ricoeur denomina la intención ética, en el marco de una relación dimensional que ostenta grafías consonantes con toda observación en el contexto social e institucional. Pues para direccionar este objetivo es necesario entonces descender hasta la orilla de esa realidad en la que se desenvuelven las personas con discapacidad. Para ello es importante precisar que cuando se hace alguna mención a la discapacidad, simplemente estamos tomando el término como referencia a identidad específica, sin desconocer que se trata meramente de capacidades diferenciadas. Ahora, ¿qué tal si en un primer momento le damos una interpretación consciente en un horizonte de sensibilidad moral a este tema? En términos de Echeverría, en estricto sentido, se trata de incentivar toda clase de iniciativas que impulsen la concreción de exclusivos desarrollos en estos sujetos. No se trata de decidir por ellos ni de coaccionarlos en función de las predilecciones de su benefactor, porque lo fundamental es cumplir con una labor de interpretación, de conexión esencial, que es finalmente hacerse cómplice de sus metas y propósitos, los cuales le permitirán alcanzar la plenitud personal. Este horizonte de autonomía está asistido por una ley universal que va guiando el razonamiento interior en el cual confluyen deberes para consigo mismo y el propósito de considerar al otro como sujeto autónomo y con estima de sí. Precisamente un miramiento que consulte este libre albedrío podremos encontrarlo en propuestas éticas muy bien elaboradas, de las cuales haremos mención seguidamente en la propia dimensión relacional de la intención ética como un segundo momento de esta ponencia. Echeverría destaca que estas concesiones que se han venido construyendo frente al marco de los derechos de personas con discapacidad son reservas que pueden encontrarse en propuestas éticas muy relevantes en las últimas décadas, las cuales han destacado que la tarea propia del saber ético a la que debe ceñirse toda ideología con respecto al tópico de la discapacidad es la de ofrecer principios y orientaciones para garantizar cívicamente el respeto hacia las libertades individuales y la existencia de las condiciones sociales de posibilidad para su ejercicio. Este trabajo se conecta, conforme lo explica el autor consultado, con el enfoque articulador de la ética en todo el recorrido temático de lo que se concibe como acompañamiento y apoyo de las personas con discapacidad. Bajo estas orientaciones es preciso considerar el acompañamiento tanto en el ejercicio y potenciación de su autonomía como en la aplicación de esta a la formulación y realización de sus proyectos de vida, además en su imbricación. Es procurar bajo el acompañamiento o el apoyo que la persona con discapacidad alcance los contenidos materiales que sustentan su autodeterminación. Finalmente, este es un horizonte de justicia en su genuina y auténtica expresión.
el adecuado y coherente reconocimiento de la discapacidad podemos ubicarlo en un espacio en el que Taylor lo ha catalogado como constructor de identidad, al advertir que cuando el reconocimiento es bueno, potencia la estima de sí, encontrándose en este horizonte la caracterización de la Ley 1996 de 2019, precisamente bajo la estimación de la discapacidad como una identidad que se construye social y normativamente bajo referentes de inclusión. La profesora María Inés Vaquero a este enunciado agrega que históricamente dicha identidad ha estado marcada por prejuicios y estereotipos culturales que han dejado como resultado la discriminación, la exclusión y el aislamiento de las personas con discapacidad, expresados en una vulneración de sus derechos y en una deuda de justicia social por las proximidades permanentes de victimización. Explica la misma investigadora que la exclusión social constituida desde un referente de anormalidad se manifiesta en la falta de oportunidades en cuanto al acceso a la salud, la rehabilitación, la educación y el trabajo decente en un espacio público y social desprovisto de esferas de participación. La Corte Constitucional colombiana ratifica esta concepción exponiendo que las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales han estado históricamente sometidas a prácticas discriminatorias. Bajo la penosa consideración que históricamente ha representado la única identidad que la sociedad les ha asignado, ser discapacitados, Michel Foucault, citado por la doctora Vaquero, se presenta consonante con la oposición a un poder que discrimina y estigmatiza. Esto es lo que dice el filósofo en cita sobre el particular, comillas. Son luchas que cuestionan el estatus del individuo. Por un lado, afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuos, y por otro lado atacan lo que separa a los individuos entre ellos, lo que rompe los lazos con otros, lo que rompe con la vida comunitaria y fuerza al individuo a volver a sí mismo y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva. Estas luchas no están a favor o en contra del individuo, pero sí son luchas en contra del gobierno de la individualización. Se entiende que la discapacidad es monofónica e identifica a las personas que ostentan tal condición, lo que puede generar el empobrecimiento de sus vidas y su sentido práctico. Marta Nussbaum precisa que los seres humanos ostentan dignidad y no se les puede tratar como objetos ni se dominan sin su consentimiento. Textualmente advierte la autora que la dignidad humana es igual para todos y todas. Es aborrecible entonces establecer categorías y órdenes diferenciados de seres humanos, puesto que esto permite que unos tiranicen a otros. Se traen a colación estas menciones para comentar los marcos del edadismo, doctrina desde la cual se deja de lado la esencialidad de los derechos humanos para enmarcar los contenidos de una ideología opresora, generándose obstáculos para la participación plena y efectiva en la sociedad de los grupos etarios. A propósito de las estructuras sociales que los discriminan bajo circunstancias que refuerzan estereotipos de fragilidad que vigorizan la falta de autonomía de las personas mayores. Estamos a tiempo, dice la profesora Barranco, de superar todos estos estereotipos que tan negativamente influyen en la efectividad de los derechos de estas personas. Actuando entonces como un filtro moral, estamos convocados a un verdadero cambio de paradigma que se enmarca en un diálogo con el modelo social. Este modelo social tiene su origen en la década de los 60 del pasado siglo, a partir del cual el concepto de discapacidad ha ido evolucionando desde una perspectiva biomédica e individual
que lo enfocaba como un problema de salud o enfermedad que afectaba únicamente la esfera biológica de un individuo, hacia una visión más holística y social que analiza el conjunto de situaciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales que intervienen en la experiencia de las personas con discapacidad y que pueden también influenciar el desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún momento del ciclo vital, como lo refiere el COMPES. Este modelo biopsicosocial, según la consideración de la profesora Vaquero, ofrece ventajas para la comprensión de las personas con discapacidad, avanzando en la comprensión del sujeto como cuerpo social, como titular de derechos, y es sobre esta responsabilidad estatal y ciudadana que trabajan los estados a partir de su expresa consagración en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En efecto, considerar la discapacidad como concepto es un referente importante de los derechos humanos y bajo este entendido la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad refiere en su artículo primero que el concepto de discapacidad incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, las cuales se hacen visibles al interactuar con diversas barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, por ejemplo. Esta definición es abierta porque, tal como lo hemos precisado, la discapacidad es un concepto en evolución. Preciso es recordar, en todo caso, que los modelos de interdicción y curatela, con su adopción de figuras de sustitución en la toma de decisiones, impedían el ejercicio de otros derechos fundamentales. A su marcha, estos modelos reforzaban estereotipos y afianzaban contenidos discriminatorios y excluyentes. En cambio, el modelo social es el único plenamente coherente con la consideración de la capacidad jurídica como una cuestión de derechos humanos y con la exigencia de igualdad de las personas con discapacidad en esta materia. La Convención convoca a los estados y a la sociedad a adoptar todas las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad el acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y asimismo asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos, especificando algunas, culminando en punto de hacer mención a la obligación de garantizar el acceso de las personas con estas condiciones a una serie de ámbitos patrimoniales en los que tradicionalmente han visto vulnerado su espacio de oportunidades en condiciones de igualdad. La Convención, desde la perspectiva ética deontológica, dispuso que los Estados parte debían adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar las personas con discapacidad en el ejercicio de su plena determinación, autodeterminación en estricto sentido. Y desde este horizonte el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, mediante la cual se establecieron medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de esta. Desde esta aproximación legislativa contenida en la Ley 1996 de 2019, ha quedado claro que en Colombia se adoptó el modelo social a partir de los imperativos constitucionales y legales de protección e inclusión social de las personas mayores de edad en condiciones de discapacidad mental,
procurándoseles apoyo con prelación a su autodeterminación. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de diciembre de 2019, con ponencia del doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, hizo especiales referencias sobre el tema en trato, esto es, con respecto a la teleología de la Ley 1996 de 2019, destacando que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Continuando pues con la temática contenida en los sistemas de apoyo, debe decirse que los mismos no fueron diseñados por la Convención y se dejaron abiertos a las legislaciones nacionales. En todo caso, un sistema de apoyos debe tener especialmente esta caracterización. Por lo tanto, debe ser, en términos de severía, gradual, complejo, diverso, respetuoso con los deseos, preferencias y voluntad de las personas, abierto, amplio y presidido por los derechos. En relación entonces con estos dos últimos rasgos del modelo de apoyo y según antes se avanzó, consideramos que los mecanismos de apoyo en contra de los defendidos desde algunos planteamientos deben proyectarse sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de derechos fundamentales. Aunque las salvaguardias deberán concretarse en la implementación del sistema de apoyos, la Convención identifica una serie de ámbitos donde apuntar y menciona que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible, que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de la autoridad o un órgano judicial competente, independiente este órgano y también imparcial, que sean proporcionales al grado en que dichas medidas afecten los derechos e intereses de las personas. En estos términos, tenemos que presentarles las siguientes conclusiones. Más que repetir las amplias coordenadas de la Ley 1996 de 2019, es importante destacar como sustrato de todo que las personas mayores interactúan siempre como sujetos con capacidad plena, aún en contextos de discapacidad, pues sus iniciativas en torno a una vida realizada y feliz obedece a proyecciones que saben combinarse con la recepción de apoyos, desde los cuales se va construyendo a través del cumplimiento razonable de sus proyectos una identidad consciente y estable en la que se reconocen con satisfacción y gozo. El derecho al igual reconocimiento ante la ley planteado en el artículo 12 de la Convención es un principio transversal que confiere a las personas con discapacidad el poder de ejercicio con respecto a los demás derechos contemplados en la propia Convención sin limitaciones. De ahí parten los mecanismos de apoyo a la discapacidad jurídica para potenciar las posibilidades de ejercicio de tales derechos y también las salvaguardias. Precisamente desde una clara estrategia para formar parte de un movimiento que aproxima estas menciones a una intención ética de vigencia cualificada a partir de su eficacia y efectividad, la Convención y las regulaciones internas de cada Estado, en nuestro caso la Ley 1996 de 2019, se ponderan como hitos en medio de la historia accidentada de los principales protagonistas en las diferentes reacciones normativas que terminaron dejando a la vista de todos la situación de desprotección en la que se encontraba este colectivo de personas mayores, como lo ratifican los autores citados. Ponderemos esos hitos y continuemos adelante fortaleciendo los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Muchas gracias.